y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 7. Dice el versículo 2: Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En Apocalipsis capítulo 14, que fue nuestra lectura bíblica, nos dice: Después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y leímos esta mañana Apocalipsis capítulo 3, que es el texto que usó nuestro hermano Cruz para la recitación de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 3 nos dice en el versículo 11 y 12: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor va a escribir el nombre del Padre, el nombre nuevo de Cristo y el nombre de la nueva Jerusalén en la frente de aquellos que le sirven, y le servirán de día y de noche en su templo. En el versículo 10 del mismo capítulo 3, el versículo anterior al que hemos leído, dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa hora de prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra vendrá como resultado de la imposición de la marca de la bestia. Pero Dios ya va a tener marcado en su frente a sus siervos. A los siervos de Dios estarán señalados. Y la mensajera del Señor nos dice que esos 144,000 señalados son los que van a dar el fuerte pregón, el mensaje final al mundo, denunciando a la bestia, denunciando a su imagen y denunciando la marca de la bestia. No van a tener miedo de proclamar este mensaje, y el Señor los va a utilizar de manera poderosa para que las almas sinceras de todas las iglesias y aquellos que nunca escucharon el mensaje y lo escucharán por primera vez al confrontarse con la realidad de la marca de la bestia, tomen su decisión en favor de Cristo Jesús. Los 144,000 serán protegidos. El Señor los va a guardar de esa hora de prueba que vendrá. En Apocalipsis capítulo 9 nos dice en el versículo 4: Se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Si ustedes recuerdan,
la orden fue: detengan los vientos para que no sople viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Eso está en el capítulo 7 que acabamos de leer. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a ningún árbol, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora capítulo 9 y versículo 4. Se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que cuando vengan estos terribles juicios sobre la tierra, los hombres y mujeres que tengan el sello de Dios en su frente serán protegidos. Los ángeles que traen los instrumentos para destruir no pueden acercarse a ninguno que tenga el sello de Dios en su frente. También vimos esto esta mañana en Ezequiel capítulo 9. La visión de la destrucción de aquellos que tengan la marca de la bestia. Pero también la visión del ángel con el tintero de escribano que coloca la marca en la frente de los siervos de Dios. Dice el versículo 4, le dijo Jehová, esto es al ángel que tenía en su cintura el tintero de escribano, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por en medio de la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. La mensajera de Dios dice que justamente la iglesia adventista será la primera en recibir los golpes de la ira de Dios cuando los juicios caigan sobre esta tierra. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 65. Pasad por la ciudad en pos de él, herid, matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y luego la mensajera del Señor agrega, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. De muy mala gana retrae el Señor su presencia de aquellos a quienes bendijo con tan grande luz. Retira su presencia de su iglesia y de aquellos que sintieron el poder de la palabra administrada a otros a través de ellos. Fueron una vez sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección, pero se apartaron de él e indujeron a otros al error, por lo tanto caen bajo el desagrado divino. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que se cometen en la tierra. Los que simpatizan con el mundo,
los que comen y beben con los borrachos, los que tapan el pecado y lo disimulan, serán destruidos con los que hacen iniquidad, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre todos aquellos que hacen mal. Así que Dios va a poner sus ojos sobre sus hijos para protegerlos, pero también va a castigar a aquellos que se rebelaron contra Él. El gran escrutador de los corazones conoce todo pecado cometido en secreto por los obradores de iniquidad. Estas personas llegan a sentirse seguras en sus engaños, y a causa de que Dios es paciente y misericordioso, a causa de la longanimidad del Señor, se sienten como que Dios no ve, actúan como los que no tendrán que dar cuentas. Pero Dios descubrirá la hipocresía, revelará a otros los pecados que éstos ocultan con tanto cuidado. Ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado, por solemne que éste sea, impedirán a estos hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. Los que fueron considerados como dignos y justos resultan ser los caudillos de la apostasía y dan ejemplos de indiferencia, de abuso de la misericordia de Dios. Ya Dios no tolerará su conducta impía y en su ira obrará con ellos sin misericordia. Hablábamos esta mañana que esta es la obra extraña de Dios, lo que a Dios le duele hacer. Por eso cuando comiencen los primeros 7 juicios que se conocen en la Biblia como las 7 trompetas, las trompetas anuncian el juicio. En Apocalipsis capítulo 8, dice el versículo 1, cuando se abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y se le dieron 7 trompetas. El cielo detiene su alabanza. El cielo queda en silencio al ver que Dios se apresta para realizar su extraña obra, su obra terrible, la de castigar los moradores de la tierra. Los ángeles se sorprenden de ver a Dios vestirse las vestiduras de venganza. Desenvaina su espada. Y los ángeles nunca han visto a Dios de esta manera. Llama a 7 ángeles que comparezcan delante de Él. Y se les entregan 7 trompetas. Versículo 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. La mensajera del Señor, hablando en el capítulo titulado Las 7 últimas plagas y los impíos, en la página 242 del libro Eventos de los Últimos Días, dice así: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra
y una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Noten que las trompetas, la mensajera del Señor las pone como eventos que ocurrirán en el futuro. Dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, en forma consecutiva, una tras la otra irán sonando. Y luego una copa tras otra, estas son las copas de ira, serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. 4 ángeles poderosos retienen los vientos, los poderes maléficos de esta tierra, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero están siendo contenidas por los ángeles. Hermanos, en esta semana, otra vez las cosas se han puesto feas en Israel y en el cercano oriente. La noticia de ayer, de primera plana, decía qué va a decir Obama a Israel por su actitud para con Irán. Se están preparando para otro golpe. Y ustedes saben que las cosas están tensas en el cercano oriente. Las naciones están ávidas para la guerra. Y si todavía no se ha desatado esa guerra terrible en el cercano oriente entre Israel y las naciones árabes, en la cual, por supuesto, Estados Unidos va a jugar un papel preponderante, ya está su presencia en Irak y ahora se preparan para algo que esperan que suceda en poco tiempo en Irán, lo que es la antigua Persia. Irak es la antigua Babilonia. Dice la mensajera del Señor, cuando se quite el poder restrictivo, cuando el ángel que coloca el sello en la frente de los hijos de Dios regrese y diga, he cumplido la obra que me has dado. Y Elena de White está haciendo mención allí a Ezequiel capítulo 9, versículo 11. Aquí el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió esta palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Dice aquí, una vez que el ángel que sella a los hijos de Dios en sus frentes regrese y diga, he cumplido la obra que me has dado, se quitará el poder restrictivo. Los ángeles soltarán los vientos y vendrá un tiempo de dificultades y angustia terrible. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Ella escribió esto en el año 1900, que en el futuro se inventarían terribles instrumentos mortíferos, bélicos. Ya esto se ha hecho, ya las armas de destrucción están preparadas. Armadas enteras serán sepultadas en las profundidades con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos. En este momento están siendo retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Sí, mis hermanos, viene una tercera guerra mundial. Y aunque no nos guste decirlo, la batalla del Armagedón será librada, el mundo entero estará envuelto. Cristo dijo, oiréis de guerras y rumores de guerra.
no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El mundo entero va a estar envuelto en esta batalla del Armagedón. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta. Estoy leyendo en la página 243 de Eventos. Se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a los ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma humana podría describirla. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó en la antigua Jerusalén. Hermanos, lo que viene es una hora de prueba sobre el mundo entero. ¿Y saben ustedes qué es lo que va a hacer que Dios le diga a los ángeles que suelten los vientos? Escuchen. El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Eventos, página 140. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes en distintos países del mundo para controlar la conciencia siguiendo las insinuaciones del papado. En cada país de los que vimos esta mañana las noticias son los obispos, los cardenales, los dirigentes católicos, los que están empujando leyes para establecer el domingo como día de reposo obligatoria. Sigue diciendo, Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación del planeta Tierra se verá envuelta en esta controversia. Acerca de este tiempo, el revelador declara, tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y entonces Elena de White cita Apocalipsis capítulo 17. Vamos a buscarlo. Versículo 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Sigue diciendo la mensajera del Señor, después de citar este versículo, que todos se van a unir con un propósito, entregarle su poder y su autoridad a la bestia. ¿Se acuerdan que anoche hablábamos de que hay tres cosas que la bestia necesita recibir para volver a tener el dominio? El trono, el poder y la autoridad. El trono le fue devuelto ya. Desde 1929 existe un estado político
llamado el Vaticano, sobre el cual se sienta la bestia. Es un poder político la bestia. No podía ser bestia si no tenía poder político. Por eso en Apocalipsis 17 dice el versículo 8, la bestia que has visto era y no es. ¿Cómo puede ser la bestia que era y luego ser la bestia que no es? ¿Es o no es? Bueno, aquí dice era y no es y será. Fíjense, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Cómo puede ser que la bestia no es? Para poder ser bestia tiene que tener poder político, si no, no es bestia. Una bestia es un poder político, pero tiene que tener el trono, el dominio y la autoridad. La bestia que era o fue, recibió el trono, el dominio y la autoridad y comenzó a gobernar en el año 538. Gobernó por 1260 años hasta que recibió una herida mortal, la herida de espada. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La bestia recibe la herida de espada. Dice el versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Apocalipsis 13, 14, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora, esta herida se le llama una herida mortal. Dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una herida mortal, ¿qué quiere decir? La misma definición de herida mortal te dice que es de muerte, que se murió. Cuando una persona es herida mortalmente, no decimos, bueno, la hirieron mortalmente, pero se salvó. Si alguien es herido mortalmente, ¿qué estamos diciendo? Se murió. Por eso la bestia no es, deja de ser, porque recibió una herida mortal, está muerta. No tiene poder político. Es la bestia que no es. Desde 1798 hasta 1929, por 130 años, la bestia no era bestia. Te dice, ¿cómo? ¿No era bestia? No, no era. La Biblia dice que es la bestia que no es, pero vuelve a ser, vuelve a subir del pozo de muerte, resucita. Justamente, una de las características de la bestia es que personifica a Cristo, toma el lugar de Cristo, falsifica el ministerio de Cristo.
Cristo tuvo un ministerio de 3 años y medio. La bestia tiene un poderío y se le da autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. En el caso de Cristo son 3 años y medio literales. En el caso de la bestia son 3 años y medio proféticos. 1260 años. Cristo recibe una herida mortal y muere. La bestia recibe una herida mortal y muere. Pero Cristo vuelve a vivir y se sienta en el trono. Asciende al trono a sentarse en el trono de su Padre. La bestia vuelve a vivir y se vuelve a sentar en el trono del mundo, en el trono de su padre, el diablo. Porque el dragón le da su trono otra vez. O sea que es una falsificación del ministerio de Cristo, porque la bestia es el anticristo. Y la palabra anticristo no quiere decir el que está en contra de Cristo. Esencialmente la palabra anticristo quiere decir el que usurpa el lugar de Cristo, el que se hace pasar por Cristo. El apóstol San Pablo, hablando de este poder, usa esa misma expresión en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. No solamente el anticristo se opone a Cristo, pero también le usurpa su poder, le usurpa su autoridad y le usurpa la adoración que merece solamente Cristo. Dice el capítulo 2, versículo 3 de 2 de Tesalonicenses: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Noten que lo que hace el anticristo es sentarse en el trono, en el templo de Dios, haciéndose pasar como si él fuera Cristo. Por eso es el anticristo, el que toma el lugar de Cristo. Ahora volviendo, y no me he olvidado de la pregunta que hice: ¿qué es lo que desata los vientos? Que va a traer la tribulación y la angustia en este mundo como nunca ha habido. Estamos viendo que viene una terrible batalla y que los ángeles están aguantando los vientos hasta que reciban la orden: dejad ir los vientos. No hagáis daño a la tierra, al mar ni a los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Cuando estén sellados, Dios va a decir: ahora sí, suelten los vientos. Sigo leyendo la cita que estábamos viendo en la página 140. Dice: estos tienen un mismo propósito. ¿Quiénes son estos? Vamos de vuelta a Apocalipsis 17. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Fíjense, hay 10 gobernantes que aún no han recibido reino, pero dice que van a recibir autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Fíjense, aquí están las dos cosas que le falta a la bestia. Ya tiene el trono,
pero le falta el poder y la autoridad. ¿Y quién le va a dar el poder y la autoridad? La autoridad es un decreto que lo autoriza a gobernar al mundo. El poder se lo entregan los 10 cuernos que no han recibido reino. Son 10 gobernantes. Bajo el nuevo orden mundial, el planeta Tierra está dividido en 10 secciones geográficas. Una de esas secciones geográficas se llama la Unión Europea. Reúne a más de 20 naciones de Europa y ahora tienen una ley, tienen un gobierno, aunque cada nación es una nación aparte y tiene sus gobernantes locales, forman la Unión Europea y tienen una Corte Suprema para toda Europa. Tienen un parlamento, se llama el Parlamento Europeo, que decide las leyes y que las hace cumplir. La sede de Europa está en Bruselas. Allí está el edificio del Parlamento. Allí se reúne la Corte Suprema Europea para tomar las decisiones que atañen a todas las naciones de Europa. Este es uno de los 10 bloques que tiene el nuevo orden mundial. Son 10 en total. Dice que estos son los que le van a entregar el poder y la autoridad a la bestia. Y dice que van a reinar con la bestia y le van a entregar para que sea cabeza la bestia y reine sobre ellos. Solamente las naciones de la tierra le pueden dar la autoridad a la bestia para que pueda gobernar. Sigue diciendo la cita: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa. Le entregarán el poder a la bestia para que establezca leyes restrictivas contra la libertad religiosa. Igual como lo manifestó el papado cuando en el pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con sus leyes y ritos y ceremonias romanistas. Esta vez, otra vez sucederá lo mismo. Las naciones de la tierra le entregarán su autoridad y el poder para reinar. Todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto final entre la fe y la incredulidad. Y el mundo entero quedará dividido en 2 grandes categorías. Por un lado, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y retienen el testimonio de Jesús. Y por el otro lado, los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Cuando todas las naciones de la tierra hayan promulgado leyes haciendo del domingo el día de reposo obligatorio, vendrá un decreto universal. La ley dominical universal. Pero hermanos, para nosotros la señal es la ley dominical en los Estados Unidos. Dice así: se repetirá la historia del pasado. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto en ese día, el domingo, será promulgado en todas las naciones del mundo.
cuando los Estados Unidos de Norteamérica, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y para obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán obligados a aceptar el domingo. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos estableciendo leyes restrictivas. Los Estados Unidos encabezarán el movimiento para castigar a los disidentes. Es interesante porque los países de Europa tienen su ley dominical, países de Sudamérica, de otros lugares del mundo tienen ya sus leyes dominicales, pero no están castigando todavía a los que las violan. Pero cuando se apruebe la ley en los Estados Unidos, entonces viene el castigo. Y las demás naciones serán inducidas a seguir el mismo ejemplo. La crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes de la tierra. La mensajera del Señor dice que lo que va a desatar la crisis final va a ser la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores demandarán una ley dominical. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, los Estados Unidos de Norteamérica se separarán completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos la señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía con la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos será para nosotros la señal que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Página 136 de Eventos de los Últimos Días. El pueblo de los Estados Unidos, sigue diciendo, ha sido un pueblo favorecido. Pero cuando pasen la ley dominical, cuando restrinjan la libertad religiosa, cuando renuncien al protestantismo y apoyen al papado, y nosotros ya vimos lo que está pasando en los Estados Unidos, cómo se está apoyando, aún tomando votos de lealtad a Roma por encima de la Constitución de los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos renuncien al protestantismo, y hermano, una de las bases del protestantismo es justamente el desenmascarar quién es Babilonia, quién es la ramera y quién es la bestia. Cuando surgió el protestantismo, todos los reformadores, y a veces nosotros nos olvidamos de esto, decimos, bueno, los reformadores predicaron sola escritura, sola fide, solo por la escritura, solo por la fe. Y la justificación por la fe fue el baluarte del protestantismo. Pero nos olvidamos que el otro pilar del protestantismo fue denunciar a Babilonia como la ramera, a la Iglesia Católica como la mujer prostituta y al papado como la bestia. Todos los reformadores identificaron quién era el anticristo y no tuvieron miedo de decir, esa es la apostasía predicha, esa es la iglesia falsa, la Babilonia, y la denunciaron. Cuando los Estados Unidos
renuncie al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado. Y en los libros del cielo se registrará National Apostasy. Cuando apoyen al papado y promulguen la ley dominical en el libro del cielo, Dios va a decir, se acabó, apostasía nacional. Cruzaron la línea, déjenlos solos. Y Dios dice, ahora sí, suelten los vientos. Cuando, página 137 de Evento, cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a los privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país, en los Estados Unidos, y a la apostasía nacional seguirá la ruina de nuestra nación. Y ustedes dicen, pero si ya estamos en ruina. Ajá. No. La señal para el pueblo de Dios es Estados Unidos porque es un país protestante. Los países católicos siempre han guardado el domingo, hermana. Usted no viene de México. Ah, usted viene de Honduras y allá sí se guarda otro día que no es el domingo. Allá se guarda el viernes. En todos los países católicos ya hay leyes aceptadas por los gobiernos haciendo del domingo un día de feriado obligatorio. Cuando Estados Unidos apruebe la ley dominical, será la señal para el pueblo de Dios que se acabó la misericordia divina. Y miren cómo dice aquí, cuando nuestra nación promulgue leyes en concilios legislativos, para imponer la observancia del domingo usando el poder opresivo contra los que guardan el sábado del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. En los otros países todavía no se está persiguiendo a los que guardan el sábado. Estados Unidos tiene el poder para hacerlo y tiene los medios para controlar. Muchos de nuestros países no tienen el control de la población que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, desde el 11 de septiembre del año 2001, se pasaron leyes restrictivas de las libertades civiles. Cambió totalmente la manera de actuar y las leyes que salvaguardaban los derechos civiles del pueblo se fueron perdiendo. Y ahora bajo la palabra de terrorismo, todo vale. Estados Unidos tiene el poder y tiene la capacidad de implementar la persecución y de hacer valer esa ley. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. O sea que aprobando la ley dominical viene la ruina de esta nación. Y hermano, es cierto, nosotros ya estamos viendo una crisis financiera sin precedente. ¿Y ustedes creen que se está mejorando? ¿Ustedes han visto mejora? No se está mejorando. Y sabemos que se va a poner aún peor.
Pero cuando se apruebe la ley dominical viene la catástrofe. Para nosotros como adventistas es la señal. Es la señal para abandonar las ciudades y es la señal para que el resto del mundo haga lo mismo. Estados Unidos es el líder, hermana. No entiendo tu pregunta, dime. Bueno, el tema de esta tarde era justamente qué vamos a hacer cuando se promulgue la ley dominical. Todavía no hemos llegado a ese punto. Yo creo que ya no lo voy a dar esta noche. Vamos a tener que seguir el martes también y ver qué va a hacer el pueblo de Dios cuando se promulgue la ley dominical. ¿Qué haremos? La mensajera del Señor dice que es el tiempo para abandonar las ciudades. Pero la pregunta del hermano es, bueno, ¿y vamos a haber hecho provisión para saber a dónde ir? Escuchen esta cita. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 166. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros la señal y la amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados de las montañas, entre las montañas. Nuevamente, en Eventos de los Últimos Días, en la página 13, los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Y los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon de la destrucción. Cristo les dejó una señal. Cuando veáis la abominación desoladora que está donde no debe estar, en el santuario, huid. No os demoréis, salid de inmediato. Los discípulos vieron la señal, obedecieron y se salvaron. Así también ahora hemos sido advertidos. El Señor nos ha dejado la señal para el pueblo adventista de la destrucción que vendrá sobre esta nación y la ruina universal que vendrá como resultado de promulgar la ley dominical, porque se desatan los vientos, hermanos. Dios ya no puede bendecir más a esta nación. En el registro del cielo se escribe terminado, consumado, cerrado el caso, apostasía nacional. La nación entera ha caído bajo la rebelión, Dios retira su mano, los vientos son soltados y viene la ruina nacional, que es seguida por la ruina universal. Pero los discípulos de Cristo vieron la señal y huyeron. Así también nosotros, al ver la señal de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo, los que presten atención a la advertencia y obedezcan, se salvarán. Así dice el Señor. Bien, en esta tarde tenemos un invitado especial.
El pastor Hal Meyers nos visita, ha estado este fin de semana predicando aquí en el sur de California y esta tarde él ha accedido, después de ya haber predicado varios sermones en el día de hoy, viene a cerrar nuestro día trayéndonos algunas cosas que están sobre su corazón y él quiere compartir con nosotros. Antes de pasar a esa parte, sí, puedo recibir una pregunta, hermana. Bueno. Hermana, no solamente tengo esa noticia, tengo muchas noticias más de cosas que están sucediendo a una velocidad asombrosa. Algunos piensan de que esto de la ley dominical todavía falta mucho para que madure en los Estados Unidos. Oh, sí, se está dando en Europa, se está dando en Argentina, se está dando en Chile, se está dando en Brasil, pero para que llegue a Estados Unidos todavía falta mucho, porque, bueno, se necesita que el Congreso la apruebe y hay una constitución que lo impide. Es cierto, la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que el gobierno, el Congreso, tipo de ley que viole la separación de la Iglesia con el Estado. No se puede entrometer en asuntos religiosos. Pero recuerden que ya el Congreso de los Estados Unidos decretó que las leyes dominicales no son anticonstitucionales. No son leyes de carácter religioso, sino de carácter social y civil. Pero para promulgar una ley dominical no se necesita tener la aprobación del Congreso. Puede ser hecha por una proclama presidencial. El presidente de los Estados Unidos tiene el poder de hacer una proclama. En la página de la campaña electoral de Obama, y aquí la tengo abierta delante de mí, no sé si pueden abrirla, el documento número 4 de los que le di esta mañana es la página oficial de la campaña electoral de Obama. En esta página las personas ponen sus comentarios. El artículo original en inglés está puesto en nuestra página del Evangelio Eterno. Y aquí yo tengo la traducción que también está puesta en nuestra página. Dice así, y ahora les leo directamente del portal de Obama, discutiendo el tema de las leyes dominicales. Dice, muchos cambios han sucedido en los últimos 100 años en esta nación. No solamente hemos visto un incremento en actividades de pandillas junto con el aumento en los crímenes, pero también ha incrementado el consumo de energía. El otro cambio que se ha visto es haber dejado de lado las leyes dominicales por todos los Estados Unidos. Se han dejado de lado las leyes dominicales. Al principio las leyes dominicales se establecieron para asegurar que la gente no tuviese que escoger entre ir al trabajo o tener que ir a la iglesia. A menudo la nobleza utilizaba incentivos financieros para convencer a los jefes de familia y obligarlos a trabajar en domingo para aumentar sus propias ganancias. Esto era injusto para los que necesitaban el dinero o temían perder sus trabajos y así no tener cómo mantenerse. Y sin una ley dominical que prohibiese el trabajar los domingos, la gente estaba bajo mayor presión de tener que trabajar. Y ahora se pregunta, ¿no será que las leyes dominicales tenían más beneficios que estos?
En primer lugar, si los negocios están cerrados los domingos, nuestros hijos no tendrán dónde ir a divertirse. Los padres tendrían a lo menos un día para pasarlo con la familia y los amigos sin tener que ponerse de acuerdo sobre sus horarios de trabajo, con sus hijos, con su familia y con sus amigos. Esto traería una unión familiar. Fíjense, la ley dominical puede ser buena para las familias. Lo mismo que hemos estudiado que se usaría como argumento. Seguimos leyendo. Esto traería una disminución en el consumo de gasolina por todas partes. También menos crimen, ya que los padres estarían los domingos y no habría razón para que los hijos anduvieran solos sin vigilancia. Habría menos vagabundos pidiendo dinero en la calle, ya que no habría a quien pedir los domingos. Se requeriría menos policías. Los policías podrían estar los domingos on call, o sea, si los llaman, por si se los necesita, y esto permitiría también a los policías pasar tiempo con sus familias. Los vecinos tendrían tiempo para conocerse entre sí. Es interesante cómo sigue argumentando. Para nosotros algunos de estos argumentos no parecen muy lógicos. Sin embargo, aquí da un montón de argumentos más tratando de convencer que las leyes dominicales serían beneficiosas para esta nación. Y entonces termina diciendo este artículo no lo escribió Obama, pero está en la página de la campaña electoral de Obama. Y dice: creo entonces, quien escribe, que debiéramos considerar establecer una ley dominical y hacerla cumplir en los Estados Unidos, no para restringir a las personas a trabajar, sino para dar libertad a los que tienen la oportunidad de escoger. Si pasamos una ley dominical, la gente tendría libertad de no tener que trabajar y no serían obligados a tener que trabajar los domingos. Y luego comienza a hablar de los impuestos. ¿Se imaginan cuántos dólares en impuestos esto nos ahorraría? Y entonces sigue hablando acerca de los seguros médicos, la gente que no tiene seguros médicos y otras cosas que estaban siendo discutidas en la campaña electoral. El hecho de que esto haya sido publicado y que mucha gente pusieron comentarios a esto en la página de la campaña electoral nos muestra que el tema está candente aún. Pero hay muchas cosas más que están sucediendo en la política internacional entre Estados Unidos y el Vaticano. Anoche hablamos, para los que no estuvieron, acerca de la Misa Roja y cómo dirigentes gubernamentales de esta nación participan en una misa católica donde rinden juramento a San Thomas More y lo que es el juramento hacia Thomas More. Es impresionante ver a grandes hombres del gobierno, a jueces de la Corte Suprema participando en la Misa Roja y tomando el voto de lealtad al Vaticano, americanos, norteamericanos, en posiciones de influencia que están tomando este tipo de votos. Hermana, usted puede accesar esta información en la página del Evangelio Eterno y buscar bajo noticias sobre la ley dominical y va a encontrar por lo menos 40 noticias sobre la ley dominical en distintas partes y también noticias sobre lo que está pasando aquí en los Estados Unidos de Norteamérica.
Yo voy a continuar con esto, ya que no me dio el tiempo en esta hora de cubrirlo este próximo martes, pero quiero darle el tiempo ahora al pastor Hall Myers, ya que no es siempre la oportunidad que tenemos de tenerlo en nuestro medio. Él viene muy de vez en cuando y él siempre trae cosas que nos ayudan a entrar o a ver la perspectiva correcta de lo que está sucediendo. Bien, queremos que descansen un poquito, pónganse en pie, vamos a tener un himno y entonces vamos a pasar a la próxima parte, a la última.